perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar y ha enterrado en el mar mis culpas. Que Dios como tú, que escogió liberarme, que olvida el enojo y se alegra de verme, y volverá a restaurar la gloria de su heredad, de Dios como tú, Jehová. Hace 2 semanas, el día domingo, recibimos un mensaje, un buen mensaje, mucho buen contenido de parte de Roberto sobre el tema del pecado. Y fue bueno porque Roberto nos estaba compartiendo de su corazón, estaba compartiendo de lo que todos nosotros vivimos, con su lucha, sí, y reconociendo, llegando a reconocer la realidad de nuestra vida. Era un mensaje de vida, pero también de la palabra. En ese sentido quería también enganchar con ese enfoque, con esa palabra, que nos dio mucha buena información al respecto, y también dándonos una seguridad de que Dios en el fondo nos ama tanto, de que el no perdonarnos no es una opción para Dios, sino más bien dicho de forma positiva, que Dios sí perdona nuestros pecados. Y el tema en el fondo fue el tema del pecado. Eso también metió otras cosas más que también es interesante, pero eso fue fundamental y varias personas recibieron mucha buena orientación con respecto al tema. Después, el domingo pasado, otro abrió su corazón con nosotros y habló de su realidad, de su lucha, de su vida, de su experiencia, cómo el acercarse al Señor nos ayuda para no caer en lo que Roberto nos estaba compartiendo, pero también dándonos un mensaje de esperanza frente a la realidad presentada por Roberto. Nos dio una pista, por decirlo así, de su propia experiencia y también de la palabra. Cómo acercarnos a Dios puede ayudarnos a alejarnos del pecado. Fue bueno. Yo escuché a varios decir que fue lo mejor que hemos escuchado de Héctor. Fue bueno. Frente a estas dos realidades, estos dos mensajes, yo quería, tal vez, si puedo, complementar en algo, si algo puedo agregar a lo bueno que ya está dicho, y seguir con el siguiente capítulo sobre el tema. Ahora, por eso yo no sabía qué poner. Entonces, hablamos del pecado, hablamos del perdón, hablamos ¿de qué hablamos? Digamos? Así que opté por, en vez de definir un tema, que este tema empezó siendo un tema sobre la confesión de pecados, pero en vez de centrarme en un solo tema, decidí presentar un popurrí de varias cosas, digamos, que están relacionadas con el mismo tema, incluyendo también el tema de la confesión, ¿no es cierto?, del pecado. Entonces, los pecados. Vamos a hablar, primeramente quiero explicar antes de empezar que nosotros estamos en una vida que está en un proceso.
esto no se ha terminado. Hasta Pablo decía en una de sus cartas que no había llegado a un nivel de perfección, pero luchaba, seguía luchando. Es un proceso y hay que mantener eso en mente siempre. Porque de repente nos desesperamos con nosotros mismos y con los demás. Y tenemos que entender que esto no es una carrera que se termina fácilmente, sino que es un proceso y Dios está a cargo del proceso en nuestra vida. Pero también hay que tener en mente que también es una vida de victoria. Es una vida donde hay victoria, en donde no tenemos que siempre resignarnos a nuestra realidad humana, sino que hay posibilidad de superarla y llegar a algo mejor, algo más. En eso vamos a concentrarnos hoy día. Quería mencionar primeramente algunos efectos del pecado. Roberto mencionó varios elementos de este tema que me gustaron. Quisiera agregar solamente algunos elementos con algunos pasajes. Ahora, no hay tiempo para revisar todos estos pasajes, porque yo sé que algunos de ustedes sí lo van anotando y de repente lo van buscando, algo que les interesó y después pueden anotarlos, pero no los vamos a ver porque son una lista ya más o menos. Y esta primera parte solamente voy a mencionar los elementos, nada más, no vamos a ir muy a la profunda en esto. Lo primero es que el pecado quita la paz. Y tú me vas a decir, amén. Porque cada vez que te ha pasado, chuta, sentir re mal. La paz ya no está por ningún lado. Y hasta de repente empezamos a tratar mal a los demás porque no hay paz. En el interior, de repente, sembramos la no paz hacia afuera. Porque el pecado quita la paz. Segundo, el pecado esclaviza. Y no solamente lo dice Pablo en Romanos, también lo dice Jesús. El pecado esclaviza. Y el problema con el pecado, mientras más practicamos el mismo pecado, más nos esclaviza. Amén. De alguna manera hay que cortar ese ciclo, ¿no? Hay que cortar ese ciclo. Quiero presentar una posibilidad de esto, pero mientras más se practica el pecado, más se esclaviza al pecado. También el pecado es capaz de producir hasta la muerte física. Es absolutamente posible que alguien llegue a morir físicamente por causa del pecado. Dependiendo, por supuesto, del pecado, de la gravedad, pero algunas consecuencias son bien reales. Amén. También produce la muerte. Algo pasó. Ahí está. No, sí, está. Ahí. Está ahí, pero lo que pasa es que vas a tener que mover el mouse de repente. No sé por qué se apaga, no debería apagarse, pero bueno, no importa. El diablo no quiere este mensaje. Está súper sencillo. Tema. Claro, también produce la muerte espiritual, el pecado. Obviamente, eso es lo que separó al hombre de Dios en un comienzo y siempre va a tener ese elemento. Y esto es una muerte interna. Muchos psicólogos y psiquiatras quieren tratarlo de varias formas, porque también produce enfermedades. No partimos, cuando hablamos de la enfermedad, la relación del pecado con la enfermedad, no partimos de la base, cuando una persona está enferma, no partimos de la base que pecó. Eso no.
Porque nosotros nos pasó, con Katy, uno de ellos contaba esto antes, pero algunos no lo han escuchado. Yo me acuerdo de una mujer que estaba muriendo de cáncer y cuando fuimos a verla unas semanas antes, nos contó de que alguien la había visitado tratando de obligarla a confesar su pecado para que fuera sanada. Porque tenía esta convicción, esta persona que la visitó, tenía la convicción de que si una persona está enferma es porque pecó. Eso no es necesariamente cierto, pero puede haber sí una relación entre el pecado y la enfermedad, y el Espíritu también lo vincula, ¿cierto? Su enfermedad puede ser debido a un pecado oculto en su vida. Por eso tenemos una instrucción que vamos a ver más adelante de cómo tratar con ese tema, ¿no? El efecto del pecado en mi salud, la separación de Dios produce temores, envidias, resentimiento, odio, malicia y todo el catálogo de las obras de la carne que a su vez producen enfermedades en las personas, ¿no? Además produce la posibilidad real de ser endemoniado, que también puede producir enfermedades. El pecado entristece, produce un espíritu amargado. El materialismo produce mucha miseria, preocupaciones, ansiedades. El doble ánimo es puro tormento. Rehusar resolver problemas personales y perdonar a los demás produce daño emocional y eventualmente mental y psíquico. El enojo produce descontrol y en su extremo puede producir hasta locura y, por qué no decirlo, homicidio. El pecado hace una destrucción total, completa en la vida de las personas. Y en cuanto a nuestra relación con Dios, cuando nosotros, los hijos de Dios, pecamos, lo primero que pasa es que nosotros nos sentimos con la sensación de estar impuros delante de Dios. E incluso que la primera tendencia es evitar ese encuentro, el próximo encuentro con el Señor. A veces lo postergamos algunos días porque nos sentimos no dignos de poder estar en su presencia. Ese es el efecto del pecado sobre nosotros, hasta sobre los cristianos. Porque como nos dijo Roberto, lo dijo bien, el pecado viene, el pecado ocurre, es una realidad de nuestra vida. Reconozcámoslo, es mejor, es mucho más sano. Reconocer que es parte del proceso, estamos dejando, pero es parte de lo que somos. Y cuando eso sucede con nosotros, produce una sensación a veces de impureza delante de Dios. También produce una sensación de culpabilidad en nosotros. Hay dos cosas que Dios nos ha dado que son súper buenas. Uno es el sentido de la conciencia y el segundo es el sentido de la culpabilidad. Estos son dos regalos de Dios. La conciencia está para decirnos, no lo hagas. No lo hagas. Es para ayudarnos no caer en pecado, no cometer errores, no dañar a otros, no decir lo que no se debe. La conciencia funciona antes del hecho. Pero también Dios nos ha dado algo que funcione después del hecho. Y eso es la culpabilidad. Y esa sensación de la culpabilidad está ahí para hacernos regresar, hacernos recuperarnos, hacernos actuar para no quedar con esa mancha. Sentimos la culpabilidad, pero en el fondo es algo positivo, no es algo negativo. Y por supuesto que nosotros sabemos que
el pecado nos separa de Dios. Después de pecar, ¿cómo te sientes? ¿Más cerca o más lejos de Dios? No sé si hay alguien que se siente más cerca de Dios después de... No. Es porque hay una separación, es como en la familia. Es exactamente igual. Nosotros los papás sabemos que cuando los hijos son desobedientes y que tenemos que nosotros disciplinarlos, igual los amamos, pero ellos, nosotros lo sabemos por ser hijos alguna vez, ellos se sienten una separación. Amén. ¿Por qué? Porque decepcionados, se sienten mal. Amén. Y es por eso que la disciplina limpia la conciencia del niño. Muchas veces, si nosotros dejamos a los niños hacer lo que quieran, sin disciplinarlos después de su embarrada, nosotros los dejamos con la conciencia manchada. Amén. Lo que va a limpiar esa conciencia es la disciplina. Y por eso Dios también nos disciplina a nosotros. Amén. Es la misma cosa. Amén. También en relación a los hermanos, el pecado produce estorbo en la comunión, por no decir un cortocircuito en la comunión. Juan lo dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, hay comunión los unos con los otros. Y empieza diciendo, si nosotros, es condicional, si nosotros confesamos, restablecemos la comunión. El pecado corta la comunión con los hermanos, sobre todo si hemos pecado contra uno de los hermanos. Pero en el fondo también hay algo en el corazón que no nos deja tranquilos, que hasta nos puede, en algunos casos, separar de la comunión del cuerpo de Cristo. Es por eso que muchas veces cuando la gente peca, no los vemos más en la congregación. Se sienten mal, están separados en su corazón de la comunión con los hermanos. Pero hay una esperanza. También produce una separación. En algunos casos, y esto es un texto que no lo voy a leer ahora, ustedes lo pueden leer en la casa, pero hasta hay un mandamiento apostólico que dice que deberíamos separarnos de aquellos que, llamándose hermanos, siguen practicando pecado. Y menciona los pecados específicos en este texto. Recomiendo su lectura. Si nosotros hiciéramos eso, yo creo que habría varios cambios en nuestra vida comunitaria. Porque dice, ni siquiera coman con ellos. Y menciona los casos. Así que lo dejo así como tarea. Vamos. Eso. Hay que hacerlo un poquito más. Así que eso, gracias. Claro. Bien, querido. ¿Ah? Ahora un poco la derecha. Ahora la derecha. Ahora sonríe. Eso. Bien. Hay algunos otros efectos. Por ejemplo, el efecto sobre Israel. El pecado. Mira, si vamos a hablar de los elegidos de Dios, Israel son los elegidos. Esa es la nación elegida de Dios. Estos sí que son los elegidos. Ni siquiera hay que meterse mucha teología. Dios lo dice. Él eligió a este pueblo. Pero igual, por causa de su pecado, los cortó. Los cortó del tronco y los botó. Ahora,
Romanos nos dice que en un tiempo más, no sabemos cuándo ni cuándo, Dios va a injertar a aquellos, no los judíos de pasaporte, sino los que tienen fe en Jesucristo. Dios lo va a volver a injertar, pero son sus hijos, y Pablo afirma su tremendo amor sobre los judíos. Él hasta el día de hoy ama esa nación como ninguna otra. Pero están cortados. ¿Qué produjo el corte? Su pecado, su rebeldía. Y yo digo, si Dios está dispuesto a cortar la relación con los judíos, tengamos cuidado nosotros que somos los injertados. Y eso mismo lo dice Pablo en Romanos capítulo 11. Dice, ten cuidado. Si Él cortó los judíos, no va a titubear en cortarles a ustedes si son rebeldes y desobedientes. Y también el efecto sobre el mundo, ¿no? El pecado también nos ha afectado por su influencia en el mundo. Todo lo que nosotros necesitamos hacer es mirar a nuestro alrededor para ver cómo crecemos hasta hacernos viejos, enfermos y morimos. Esto es producto del pecado. El hombre fue creado para no morir. La muerte entró por causa de su pecado. Eso es un producto en toda la sociedad, es algo que se produce. En otras palabras, el mundo está decayendo, y donde notamos primero es en nuestro propio cuerpo. También vemos el efecto del pecado en las sociedades que tienen guerras unos con otros, existe el caos, los asesinatos, robos, adulterio, mentira, etc. Nuestras cárceles están llenas de aquellos que son gobernados por el pecado, lo cual es rebelión contra la verdad de Dios. El pecado tiene su efecto sobre todo el mundo. Y también, y esto es un elemento bien curioso, también tiene su efecto sobre la tierra, sobre la creación. El pecado también ha afectado el mundo con relación a los terremotos, inundaciones, tormentas, sequías, etc., los cuales son el resultado de un mundo imperfecto debido al pecado que corre en este. Cuando Adán cayó, el mundo entero se afectó por su caída. Adán representaba todo el orden creado, ya que Dios le dio dominio sobre este. Por lo tanto, cuando Adán se rebeló, se llevó al mundo con su caída, y como dicen las Escrituras, también el mundo espera ahora su redención. Romanos 8, quiero leer este texto porque es muy interesante. Dice, porque la creación fue sujeta también a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción del pecado, y la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hasta la creación recibió su efecto por causa del pecado. Puse algunos textos aquí, pero Génesis obviamente es más claro. Después del pecado, la tierra ya no producía como antes. Por causa del pecado de Adán, hay una relación material, espiritual entre el hombre y la creación, entre la tierra. Incluso tanto así que su desobediencia, como dice en Jeremías, por causa del pecado del pueblo, la tierra se secó. Ahora, uno dice, oye, ¿cómo sacaron esa conclusión? Es revelación del Espíritu. El profeta le dice a la gente, porque la gente no sacaba la conclusión correcta. Ellos decían, bueno, es una sequía nomás, otra más. Y Dios dijo, no, la tierra se secó por causa de los pecados de ustedes. Hay una relación entre la creación y el pecado del hombre.
A ver si el pecado tiene algunos efectos. ¿Qué le parece? Ahora, ¿qué hacer? No voy a hablar de los pecados del mundo, no voy a hablar de los pecados tuyos y míos. Ay, ay, ay. ¿Qué hacer cuando pecamos? Lo primero que hay que hacer, y estas son soluciones reales, porque vamos a atacar aquí dos cosas. La conciencia ensuciada, es decir, la culpabilidad, vamos a eliminar eso. Y segundo, vamos a mostrar la ruta hacia la victoria sobre el pecado. Sobre el pecado. Primeramente, hay que reconocer el pecado por lo que es. Pecado. No son errores. Linda la canción que cantamos hoy día, pero estaba muy equivocado cuando él dice, Él nos perdone todos nuestros errores. Dios no habla de errores, habla de pecados. No son equivocaciones, no son debilidades, no son... Mira, mejor reconocer, por eso, una de las cosas que me gustó más de lo que dijo Roberto en su mensaje es que el pecado es una realidad, mejor reconocerlo. Hay que reconocer el pecado por lo que es. Cuando nosotros vamos a llegar al segundo punto, no hay que decir, perdóname Señor por mis errores. No. Tiene un solo nombre. Pecado. En toda su pecaminosidad. Esa es la evaluación de Dios sobre el tema. Segundo, vamos a ir viendo temas aquí. Es confesar nuestros pecados. La forma de eliminar la mancha de la sociedad y también la culpabilidad en nosotros es por medio de la confesión. Y esto es tremendo, ¿eh? Esto la verdad es que es interesante. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, en pecado, algunas versiones dicen en pecado, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Pero si continuamos viviendo en la luz, como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos también de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. Esto viene de 1 de Juan, capítulo 1. El tema aquí es abrir nuestro corazón con Dios y estar de acuerdo con Él con respecto a nuestras acciones y nuestras actitudes. Eso es lo que la palabra confesar significa. Estar de acuerdo con la evaluación de Dios. Confesar quiere decir feseo con, es decir, feseo es hablar, falar, hablar con, es decir, estar de acuerdo con lo que dice. Nosotros al confesar nuestros pecados a Él, podemos tener la absoluta certeza de que Dios nos ha perdonado. Yo no sé si tú tienes algo en tu vida que hiciste alguna vez, pero fue tan grave para ti, o tan pesado, que no lo has abierto con nadie y no quieres que nadie lo sepa, ni siquiera con Dios. Yo te animo a que lo hagas hoy. Lo llamas por su nombre y le pides perdón
a Dios. Desde ese momento, cuando tú lo haces de corazón, estás perdonado. Él es fiel a su palabra. Él dice que Él va a perdonar. Y no solamente es fiel, sino es justo también para perdonar a los que confesamos nuestros pecados. Esto, hay que tener un elemento de fe aquí en esto. Porque yo conozco gente que ha ido a confesión y igual se sienten mal. O se han abierto su vida con algún hermano, pero no se sienten mejor. ¿Por qué? Porque no le han creído a Dios. Dios dice, me confiesas, yo perdono. Se acabó. Se acabó. Ese pecado ya no existe para Dios. Que está cubierto. Él aleja nuestros pecados tan lejos como el este del oeste. Los pecados confesados es como si nunca hubiesen existido. El perdón de Dios es total, es absoluto. No solo eso, sino que yo al abrir mi corazón con el Señor, yo ya me siento mejor con Él, con los demás, porque ya estoy limpio. Él también es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. La primera maldad de la cual nos limpia es el efecto del mismo pecado. El pecado siempre tiene su efecto. Nosotros fuimos, Él también nos libra de eso. No solamente nos perdona, sino que nos libra. Aleluya. Del efecto del pecado en nosotros. Él nos deja libre. Hay otro texto más que habla de esto. No sé por qué las citas no aparecieron. Yo las puse. Esto es de Santiago 5:16. El que está arriba. Gracias. Por eso, confiésense sus pecados unos a otros. Otro era más fácil porque yo me encierro en mi closet y hablo con Dios. Yo sé que Dios me ama, no me va a decir nada, no me va a decir. Pero ahí dice, confiesen los pecados unos a los otros. Y luego oren unos por otros. Hagan esto para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa, efectiva. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las enfermedades no siempre son de cáncer o resfríos. A veces hay enfermedades internas que nos impulsan a pecar. Y Dios quiere hasta sanar eso. Hasta sanar eso. ¿Cuántas personas me dicen, no, si yo soy así porque yo no tuve padre? ¡Sánate! Dios te puede sanar. De todo esto que provoca trastornos y eventualmente pecados, nosotros, Dios también quiere sanar, tiene poder para sanar todo eso. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros nos confesamos los unos con los otros y pedimos oración, nos humillamos, los hermanos. Por favor, oren por mí. No quiero seguir pecando, quiero que Dios me sane de lo que está provocando esto. Y es más, capaz que en el mismo acto Dios te sane de alguna enfermedad rebelde que no se haya podido eliminar. Porque Dios es poderoso, justo y fiel. Y esto de confesarnos unos a otros, por supuesto, si yo he pecado contra mi hermano, tengo que pedirle perdón y confesar eso. Pero a veces no tiene nada que ver con el otro hermano. Lo que yo necesito es un apoyo espiritual. Necesito que alguien esté orando por mí. Necesito
en la lucha conmigo para bendecir mi vida, para mi liberación, para mi libertad. Algunos otros no. Quien encubre sus pecados jamás prospera. Quien lo confiesa lo deja y haya perdón. Y esto viene del Antiguo Testamento. Es un principio de Dios. Quien encubre su pecado le va a ir mal. Le va a ir mal. Sea en el matrimonio, en la empresa, puede ser con los hijos, puede ser con los hermanos, puede ser cualquier cosa, le va a ir mal. Quien encubre su pecado. Y más todavía si es un hijo de Dios. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Confianzas que tenemos nosotros de parte del Señor. Salmo 32, todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguno de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Por eso todos los seguidores deben orar a ti. Y así, aunque estén en mil dificultades, nada malo les sucederá. Qué tremendo texto, ¿no? El salmista para nosotros. Segundo punto, después de confesar los pecados, abandonarlos. Abandonarlos. Uno dice, no, pero no puedo. Si puedes. Porque si no fuera así, Dios no te lo pediría. Dios nunca te va a pedir lo que es imposible que tú hagas. Es posible. Ahora, cuesta harto a veces, pero tenemos una gran ayuda que también vamos a ver aquí. Abandonar los pecados, por eso dejen de pecar, vuelvan a obedecer a Dios. Dios está aquí, está hablando al pueblo de Israel. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nuevas fuerzas. Después en Santiago 4:8, y esto es a cristianos, háganse amigos de Dios, Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios o el mundo de pecado. Hay que tomar una decisión. Eso está claro. Dios no anula nuestra voluntad. Nosotros tenemos la posibilidad de pecar. Y cuando pecamos, está claro, lo dice en la Escritura, Dios no es el culpable ni tampoco el diablo. El diablo nos puede tentar, pero no nos puede obligar. Uno peca porque finalmente quería hacerlo. Y eso es bueno, porque eso quiere decir que yo puedo tomar la decisión de no hacerlo, y ahí viene una tremenda ayuda. Porque tampoco Dios nos obliga a tomar la decisión. Él no anula la voluntad, la santifica y la fortalece. Él mismo dice, Pablo, todo lo puedo en Cristo Jesús, quien me fortalece. Todo. El todo es todo inclusivo. Todo lo puedo. Y obviamente con la fortaleza que nos da el Señor, como dice en ese texto, por medio del Espíritu que dice en otros textos. ¿No?
hay varios textos, pero por la hora vamos a ir pasando, porque la verdad, bueno, la noche ya se está acabando y el día está por comenzar, entonces dejemos a un lado de las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de la luz. Vivamos correctamente como gente que pertenece al día. Pablo está hablando a los hermanos, aquí no. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. Ni debemos causar problemas ni tener celos. Mejor, revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. Héctor nos habló la semana pasada de acercarnos a Dios. También es otro paso de las soluciones reales, acercarnos, y lo explicó tan bien que solamente voy a mencionar algunas cosas nomás. Esto, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores, concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. O sea, una dualidad. A veces quiero estar bien con Dios, a veces quiero estar bien con el diablo. Él dice, hay que tomar la decisión, como decía el texto anterior, o Dios o el mundo de pecado. No puede darlo. Mejor acercarse a Dios, ¿no? El gran sacerdote que tenemos, que es Jesús, reina sobre la casa de Dios. Nos ha limpiado y liberado de toda culpa. Y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces acerquémonos a Dios con corazón sincero. Seguros de la fe que tenemos, mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Dios es fiel, Él siempre va a cumplir lo que Él ha prometido. El mejor remedio para el pecado es vivir en la presencia de Dios. Lo escuchamos la semana pasada, no hace falta más sobre esto. Y aquí viene el punto de la victoria. Como el pecado es una realidad de nuestra vida, necesitamos también tener la fórmula de cómo superar. Y esto es vivir en el Espíritu. Por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe sus vidas y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de nuestra naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que nosotros no están haciendo lo que realmente quieren, pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Quedan libres de la ley del pecado sobre nuestras vidas, haciendo lo que el Espíritu dice. Sí, no se engañen ustedes mismos, porque si de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. Hay una relación directa entre el Espíritu y nuestra libertad sobre el pecado. Obvio, porque el Espíritu, por algo, se llama el Espíritu Santo. Que lo que produce en nosotros es la santidad. Por eso, hermanos, tenemos una obligación. Así lo dice, tenemos una obligación. Pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Y esa palabra mentalidad es muy importante, lo vamos a ver ahora. Muy
importante, la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Nuevamente destaco que está hablando a hermanos, porque nadie más tiene el Espíritu en el mundo, solamente los hijos de Dios. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. El Espíritu que han recibido los hace hijos. Por tener el Espíritu Santo somos hijos de Dios. De hecho, Él da su Espíritu. No solamente a sus hijos, sino solamente a sus hijos. Ahora, aquí viene un punto importante. Andar en el Espíritu tiene mucho que ver con la mente. Mucho que ver con la mente. Porque la pregunta siempre sale, pero ok, ¿cómo vivo? ¿Cómo puedo caminar? ¿Cómo puedo ser guiado por el Espíritu? ¿Cómo hacerlo? Mucho tiene que ver con la mente. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Es decir, que están precondicionados, porque en eso se fijan, colocan su mente, ocupan la mente precisamente en aquellas cosas que los incitan a pecar. Y por eso pecan. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte. La mentalidad pecaminosa es muerte. Lo agarramos a tiempo, bien. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pero no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. También en relación a lo mismo, dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Es como se le debe andar, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambian su manera de ser y pensar. Tiene mucho que ver con la mente, en lo que pensamos. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios les dio una nueva vida, Colosenses, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dedica toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo. Nuevamente la mente. ¿En qué se fija la mente? Donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas del mundo. Tiene mucho que ver con la mente. Si alimentamos la mente, por dar un ejemplo, con la filosofía popular del mundo a través de las teleseries, de la televisión, no vas a tener la cosmovisión de Dios. Vas a empezar a aceptar en tu conciencia que algunas cosas son normales y no vas a tener la santidad ni la verdad de Dios en tu corazón, porque te estás alimentando de lo que el mundo cree y no lo que Dios dice. Si nosotros conocemos gente, ¿no? Ustedes han visto esto seguramente, gente que está tan metida en la teleserie que de repente quieren vivir lo que ellos han visto en la tele, incluso que gente que ha hecho muchas cosas para poder reproducir lo que ven en la tele, en la teleserie, en su propia vida, porque creen que eso es una meta para ellos. Están alimentándose con algo que no los va a llevar a la santidad. Si nosotros nos alimentamos de siempre de la
santidad. La santidad no va a estar en nuestro corazón, porque lo que está en el corazón es otra cosa, son otras imágenes y son otros deseos. Eso es lo que significa fijar la mente en las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Si nosotros nos alimentamos con el deseo de poseer, de obtener, o ser importante, o creernos importante, no vamos a amar a Dios, vamos a amar a nosotros mismos. Porque en esto hemos fijado la mente. Todo esto nos lleva a vivir en la carne y volver al pecado. Este proceso se llama la santificación. Existen dos partes, dos actores en este proceso. Filipenses 1:13, Dios está obrando en ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y le da el poder para hacerlo. ¿Quién no dice amén a eso? Pero lo que no dice este versículo, este versículo es tremendo, que finalmente yo tengo un poder a mi disposición para poder superar la carne y el pecado. No quiero decir que no vamos a pecar nunca, pero sí puedo decir esto. A través de este proceso y a lo largo de los años, uno sí puede decir que hoy peco menos que antes. Porque Dios está superando a través de este proceso de santificación el pecado en nosotros. Eso sí podemos afirmar. Y ni siquiera porque lo hacemos nosotros, sino porque es Dios quien nos da el deseo de superarlo y nos da el poder para poder superarlo. Viene de Él. Pero hay una parte que no está en este texto. Hay un segundo actor. Es nosotros. El segundo actor. Dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, y no solo mi presencia, sino mucho más ahora mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y otro versículo dice, ocúpense en su salvación, y otras versiones lo tienen de otra manera. Pero lo que está diciendo es que hay una parte que nos toca a nosotros. Curiosa cosa es que este es el versículo que viene justo antes del otro. Estos dos versículos vienen juntos en la Escritura. Primeramente este, luego viene este. Hay dos actores en el tema. Nosotros y Dios, por su Espíritu. Conclusiones rápidas que ya lo he dicho todo. Hay que reconocer el pecado por lo que es para ser libre de aquello. Porque si no, es una forma de encubrirlo, como mascararlo, como cambiarlo. Segundo, cuando ocurre el pecado, que va a ocurrir, no desanimarse. Hermanos, no desanimarse, sino confesar el pecado. Confesarlo lo antes posible y comenzar de nuevo. Dios te da esa posibilidad. Cada vez que pecas, confiéselo y parte de nuevo. Y Él estará contigo. Porque Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Abandonar la práctica del pecado. ¿Saben que Dios no tiene tantos problemas con el pecado, o cuando tiene, como tiene con la práctica del pecado? La insistencia es sobre el mismo. Juan lo dice en su primera carta. Cada vez que Juan habla del pecado en su primera carta, está hablando de la práctica, de vivir con el hábito del pecado. Ese pecado hay que cortarlo con el poder del Espíritu a través de confesarlo
y abandonarlo. De repente hay pecados que nos sorprenden. Hay pecados que nos sorprenden. Lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Y dice que cuando uno es sorprendido por el pecado, que los espirituales lo restauren. Eso es una cosa. La otra cosa es no querer abandonar la práctica del pecado en la vida. Eso sí que es complicado. La práctica del pecado. Y vivir llenos del Espíritu Santo, con la mente puesta en las cosas de arriba, dejarse llevar por el Espíritu Santo. El único poder para superar el pecado en esta vida viene de Él. Viene de Él. La decisión la tomas tú. La capacidad la recibes de Él. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué hay del pecado? Está vencido. Está vencido. El pecado no tiene poder donde nosotros no lo dejamos tener el poder. No tiene dominio. Más bien dicho, que nosotros vivimos en victoria y podemos vivir libres de los efectos y de la esclavitud del pecado. ¿Cómo? Confesando, abandonando y caminando en el Espíritu. Tengo este versículo para terminar. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. La victoria total y absoluta viene cuando venga el Señor Jesucristo otra vez. Pero estamos en un proceso ahora de llegar a la santidad por medio del poder del Espíritu Santo. La santificación. Nuestra esperanza no es solamente que Dios nos ama y que nos perdona. Eso es tremendo. Eso es verdad. Nuestra esperanza también está en que podemos superar nuestro pecado con la ayuda de Dios en vida. Es posible. Es posible.